Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo. Eh, Llevamos ya bastante avanzado este estudio, me da mucho gusto y al mismo tiempo un poquito de pena, ¿por qué no decirlo? No es que mi estudio sea, digamos, malo, pero el libro que estamos abordando, repito, Freud, El crepúsculo de un ídolo, por el filósofo francés Michel Onfray, es un texto bastante tendencioso, bastante, una investigación, digámoslo, eh, que solita se descalifica. Ajá. Hay que tener no un conocimiento profundo, que pienso yo lo tengo sobre la obra de Sigmund Freud, sino que a veces la lógica de la misma, del mismo texto atenta en contra de sí misma. Ajá. El texto es malo, no hay por qué ocultarlo. Pero sean ustedes jueces, testigos, estamos empezando esta cuarta parte llamada taumaturgia, subtítulo Los resortes del diván, tesis cuarta, la técnica psicoanalítica participa del pensamiento mágico. Palabras directas de Michel Onfray, filósofo francés, que presume ser la única persona en toda la historia de la humanidad que realmente entendió a Sigmund Freud. Digo, es una de las hipótesis que es necesario sostener para presentar el texto que Freud nos está poniendo. Pero antes de empezar con el texto directamente, yo tengo la duda, ¿qué es la taumaturgia? No lo sé, queridas y queridos. A veces el autor, digamos, nos pone esta clase de desafíos lingüísticos, a veces con su lenguaje especializado en filosofía. Ahorita les estoy mostrando en pantalla. La taumaturgia es la capacidad o el arte de realizar prodigios, milagros o actos que se consideran sobrenaturales y escapan a las leyes naturales humanas. Ajá. Viene del griego tauma, que quiere decir maravilla, y ergon, obra o trabajo. Ajá. Entonces, digamos, de entrada, el autor nos está presentando a Sigmund Freud como básicamente un mago. Ajá. Y es el autor, no es Sigmund Freud. Voy a comenzar directamente con el texto para saber cómo Michel Onfray plantea sustentar su hipótesis de, digámoslo así, el psicoanálisis, que ya llevamos la mitad del libro y no nos ha dicho Michel Onfray qué es el psicoanálisis, no nos lo aclara, pero bueno, vamos a ver por qué lo llama, sin definirlo, un acto mágico. Ajá. Eh, este capítulo primero de la cuarta parte, que creo que ordenadamente es el capítulo 22 o 23, desde el primer capítulo del libro, comienza, como todos los capítulos, con una cita de Sigmund Freud. Lo que sigue está entre comillas. Las reglas decisorias de la lógica no tienen validez alguna en lo inconsciente. Se puede decir que es el reino de la alógica. Esto está tomado de el esquema del psicoanálisis de Sigmund Freud. Véase volumen 23, página 167. En este punto debemos entender el volumen 23 de la Standard Edition. Y por supuesto, les dejaré no solo esa página, sino un estudio de todo el esquema del psicoanálisis en ediciones Amor-Rorty. Ajá. Dice ahora sí el texto de Michel Onfray y bueno, no me voy a ahorrar mi comentario de esta, digamos, esta cita, porque claro está, lo que hace Michel Onfray continuamente con su texto es a veces tomar una sola palabra de un texto de 20 páginas, supongamos a lo mínimo, y con esa palabra sacar conclusiones. Ahorita, la misma cita que acabo de leer fueron alrededor de 20 palabras, no las conté, pero estamos hablando de un texto mucho más extenso que 20 palabras. Ajá.
Dice Michel Onfray, la denegación del cuerpo y el rechazo de lo real llevan a Freud hacia un mundo creado del principio al fin por su propia iniciativa. Un mundo al cual atribuye plenos poderes. El psicoanalista, aferrado a su denegación de lo tangible, se entrega en cuerpo y alma a ficciones, es decir, como fábulas, mentiras, cosas que supuestamente nos inventamos nosotros, conceptos, ideas, noúmenos. Otra vez, ¿qué es un noúmeno? No lo sé. A ver, permítame tantito. Ahorita les recuerdo, en la descripción van a encontrar el texto de, bueno, en la descripción no, ligado a este video encontrarán varios productos, entre ellos el texto de Michel Onfray, si ustedes gustan leerlo directamente. Ahorita ya estoy aquí. Noúmeno, no, no. Enter. Mm, a veces en el texto de Michel Onfray nos encontramos esta clase, digamos, de lenguajes. Un noúmeno es un concepto filosófico desarrollado principalmente por Kant, Immanuel Kant, que describe las cosas tal como son en sí mismas, independientemente de cómo las percibimos. Digamos, una acusación que ha hecho Michel Onfray desde el principio de su libro a Sigmund Freud es de que Freud fue filósofo y Freud nunca se denominó a sí mismo filósofo. Ajá. En términos estrictos, Freud fue un médico, no un psicólogo, no un psiquiatra, fue un médico. Ajá. A partir de la medicina empieza a hacer contribuciones a lo que en su tiempo se podría denominar psicología, aunque también podemos entenderlo como un poquito más allá de la psicología. No la parapsicología, sino la metapsicología. Ajá. Y esto simplemente como un abordaje lingüístico de Sigmund Freud al fenómeno que él podía nombrar como lo inconsciente, que hemos hecho mucho comentario al respecto. Ajá. Eh, Voy a regresar al texto de Michel Onfray. Entonces, señala Freud, digámoslo así, como en el mejor de los casos, un sujeto fantasioso. Ajá. Dice Michel Onfray, anima con gran, perdón, con gran talento filosófico. Anima con gran talento filosófico ese teatro de sombras en una obra absolutamente monumental que rivaliza con las de Kant, Hegel o un gran nombre del idealismo alemán, Schelling, sino con las de un romántico como Novalis. Ok, ok. Digo, no sé realmente cómo interpretar estas palabras de Onfray. Voy a seguir simplemente. A la manera de un niño que prefiere su universo al de los adultos, inventa un mundo mágico en el cual la vida de las ficciones que apaciguan vale más que una existencia en compañía de verdades que inquietan. Em, pues bueno, ¿cómo les explico? Mm, por un lado, Michel Onfray no habla, digamos, acompañado de evidencia, no habla con un dejo de verdad, sino simplemente acompañado de su criterio, acompañado de su ánimo tanto de ofender la figura de Freud como de desacreditar de antemano lo que nos va a proponer. Ajá. Vamos a continuar. Freud camina junto a la Alicia de Lewis Carroll a través del espejo, donde todo un cine abigarrado de personajes conceptuales se anima para el mayor deleite de los espectadores de esta proyección infinita, libido, pulsiones, instintos inconscientes, Edipo, horda primordial, asesinato del padre, represión, sublimación, Moisés, neurosis, psicopatología. Tales los grandes actores de esa nórica filosófica encantada. Perdón, tales actores de esa noria filosófica encantada. Eh, ¿Qué es una noria? Miren, aprovechando que estamos aquí, no sé qué es una noria. Noria.
Ups, Noria. Am, máquina hidráulica compuesta de una gran rueda que se utiliza para extraer agua de pozos o ríos, o una atracción de feria con asientos suspendidos que gira verticalmente. Ok. No entiendo. Miren, justo para esto hago esta clase, digamos, de estudios. Podría ser, es una posibilidad, que yo, más bien como psicoanalista, desarrolle una cierta resistencia hacia el texto de Onfray. Procuro enfrentarme a esa resistencia, procuro enfrentarme, digámoslo así, a mi propio dolor. Ujú. Y señalarlo, es posible que yo esté, digámoslo así, bloqueando el significado del texto de Onfray. Sin embargo, eh, ¿qué necesidad tiene Onfray de usar esta clase de lenguaje? Que a veces parece filosófico, a veces tiene, digamos, la tendencia a una estética o a una forma de hablar particular, ajá, que realmente no va, digámoslo así, encaminado a una comprensión fácil. Ujú. Voy a continuar ahorita con mis dudas, ajá, y con el texto. La relación que Freud mantiene con lo real es mágica. En su mundo, el sarcoma no existe, es decir, digamos el cáncer, ajá, como las evidencias de cáncer. Tampoco las vendas de gasa ni los morfinómanos, y ni siquiera los tumores de útero o los errores en la prescripción farmacéutica. En cambio, la farándula freudiana da vida a imágenes de un padre a quien hay que matar, deseos de acostarse con la madre, anhelos de incesto, apetencias homicidas, pru- pruritos masturbatorios, úteros enloquecidos, escenas de padres en plena copulación, lactantes onanistas, banquetes caníbales, sueños en anaformosis, niños golpeados y todo un pandemonio con frecuencia sexual que molestará a Freud. Ofuscado, ultrajado, contrariado, disgustado, escandalizado de que se hable de su pansexualismo. Mm, ¿Cómo decirlo, queridas, queridos? Onfray ahorita señala una serie de palabras que existen de manera certera en la obra de Sigmund Freud. Ajá. Pero, mm, como acostumbra Onfray, descontextualiza todo básicamente y presenta lo que quiere presentar. No Freud, sino Michel Onfray, el autor del texto. Ajá. Imagínense eso. Ujú. Eh, hablando de la conformación del psicoanálisis como una disciplina médica en un principio, para luego despegarse eh, de la ética, despegarse de la práctica médica, eh, para ubicarse, digámoslo así, en un contexto cultural específico. Ujú. Y dentro de este contexto o lugar cultural específico, el psicoanálisis no solo sobrevive hasta el día de hoy, no como psicología, ni como práctica, ni herramienta psicológica, sino como un movimiento cultural y científico independiente, digámoslo así, de la medicina y de la psicología. Ajá. ¿Por qué? Por supuesto, si nosotros le creyéramos a un Freud, no solo el psicoanálisis estaría conformado por locos, sino el mismo mundo estaría loco para sostener un movimiento así. Ujú. Ahorita señalando la descontextualización que está haciendo Michel Onfray, tanto de Freud como del psicoanálisis. Ajá. Por supuesto, contextualizando no solo la figura histórica de Freud, sino también su obra, podemos dar cuenta no de un, digámoslo así, un loquito llamado Sigmund Freud, sino una humanidad que se sostiene a grandes costos. Ujú. Aquí justo mi propósito no es
en este primer momento ni defender a Freud ni defender al psicoanálisis, sino que de entrada defender el lugar de la humanidad frente a sí misma. Ujú. Que por supuesto a Michel Onfray no le importa nada de eso. En cuanto a la acusación de pansexualismo, y es algo importante que decirlo, es una acusación que se le hace a un médico en la era victoriana con una moral cultural, social, sumamente estricta. Ujú. Y dentro de esta moral tan aplastante, en un sentido histórico, en un sentido también humano, un médico comienza a decir, los niños sienten y los niños no son tontos. Los niños piensan y los niños crean. Ajá. No de creer, sino de crear. Ujú. En este contexto, podemos aproximarnos no a las palabras de Freud, sino justamente a la obra de Freud en su importancia social e histórica. Pero, digamos, haciendo a un lado mi propia explicación y regresando al texto de Onfray nos dice, ese mundo mágico habría sido de escasa importancia si Freud no hubiera tenido el deseo de convertir a él a la humanidad entera, fustigando a las personas de buen sentido que preferirían lo real a su ficción. Oh, querido Onfray, qué bello sería el mundo si lo que tú dices fuera verdad. Pero aquí hay una pregunta, queridas y queridos. Aquí hablo no como un psicoanalista, sino como un profesional en la psicología. ¿Por qué al día de hoy, año 2026, la psicología no es psicoanálisis? ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, es que la ciencia avanzó y se comprobó que lo que dijo Freud era falso, todo era falso. Ah, les estoy dando, digamos, un mega resumen de mi formación profesional en psicología. Ajá. Una especie de moda pasajera, el psicoanálisis. No necesariamente, queridas y queridos. Ajá. Me voy a quitar los lentes porque veo que están, digamos, alterando un poquito la... No, creo que ya me voy a quedar así. Mi cabello se hizo, no es que esté verde como mi fondo de pantalla, es una cuestión de iluminación. Miren, ahí estoy yo y después ya no estoy yo. Pero en una cuestión fáctica, en una cuestión real, la psicología se toma, digámoslo así, como una amalgama de teorías, un conjunto, una reunión de muchos pensamientos de mucha gente de mucha parte del mundo, aunque curiosamente, principalmente norteamericanos. Ajá. A partir de una psicología norteamericana se le hace una crítica, pero no al psicoanálisis freudiano, sino a un psicoanálisis norteamericano que se presenta justamente como una extensión de del sueño americano, del American Dream, y de la misma formación religiosa norteamericana, digamos, un cristianismo evangélico que tiende a apropiarse de los elementos culturales que le son ajenos, en este caso, el psicoanálisis. Es decir, Freud muere, el psicoanálisis que se desarrolla en Estados Unidos se aparta radicalmente de la propuesta freudiana y viene una crítica por parte de los científicos, eh, no a un psicoanálisis freudiano, no a un psicoanálisis ortodoxo, y mucho menos a un psicoanálisis desarrollado en Francia por Jacques Lacan, sino a un psicoanálisis de corte norteamericano, que es mucho, pero mucho, muy distinto al psicoanálisis propuesto por Sigmund Freud. Esto que les estoy contando tiene raíces históricas. Estúdiese la obra de Heinz Hartmann, estúdiese el desarrollo de de la escuela psicología del yo, que desarrolla no Sigmund Freud, sino justamente psicoanalistas norteamericanos. Eric Fromm, Heinz Hartmann, etcétera, Karen Horney, etcétera, etcétera. Anna Freud. Ajá. Pero llegando a un asunto, digámoslo así, de lo que está planteando Onfray, repito, un Freud tratando de evangelizar al mundo a través del psicoanálisis,
ahí, al formar esta propuesta, Onfray muestra su desconocimiento justamente del psicoanálisis como Freud lo plantea. Ajá. Eh, no es, digamos, un asunto, ¿cómo decirlo? Inhumano. Ajá. Sino que Freud plantea el psicoanálisis primero que nada como un método de investigación, cosa que, claro está, Onfray no nos ha dicho hasta ya que rebasamos más de la mitad del libro. Ajá. ¿Investigación de qué? Digámoslo así, de lo que produce un ser humano. Se habla de los sueños, se habla de el lenguaje, se habla del arte, se habla de muchas producciones humanas. Ajá. La neurosis, el síntoma, la relación del sujeto con su propia vida amorosa, todo eso no fue creado por Freud, sino por cada persona, cada individuo. Ajá, claro está. Yo soy aquí ya como psicoanalista quien lo está definiendo el psicoanálisis. Onfray no nos ha hablado nada de esto ya rebasada la mitad de su libro. Ajá. No nos ha definido lo que es el psicoanálisis. Continúa el texto. Poco importa, después de todo, que un hombre cree para sí mismo un universo y prefiera vivir en él en vez de transcurrir su existencia en un espacio donde se siente ajeno. ¡Oh! En serio. Verán, el psicoanálisis no es una cuestión tersa. El psicoanálisis no es un yo gano siempre. No, no, no. Queridas, queridos. Palabras de Lacan que siempre, bueno, son frecuentemente citadas en esta lectura. El psicoanalista paga. El psicoanalista a veces cobra, a veces no, pero el psicoanalista paga por vivir el psicoanálisis, no por ejercerlo como un ejercicio autoritario que justamente tiene mucho que ver con el psicoanálisis norteamericano, ajá, de Heinz Hartmann, la psicología del yo. Yo soy psicoanalista y yo te voy a decir cómo se interpretan tus sueños. No, no. El psicoanálisis freudiano dice que, claro, está, nada de esto lo dijo Onfray. Quien sueña, quien crea el sueño, es quien conoce el significado del sueño, pero al mismo tiempo quien creó el sueño y quien conoce su significado, se separa de él, del significado. Es posible recuperarlo. Es posible aprender de nuestros propios sueños sobre nosotros mismos. Y eso, puf, la historia procura borrarlo. Ujú. Imagínense eso, que todos nosotros, cada noche, siempre, creemos películas, no de que creemos en el sentido de creerlas, sino de crearlas. Hacemos producciones fantásticas, no fantasiosas, fantásticas. Películas que ningún director se atreve a pensar. Y todo lo hacemos, lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, como especie y como individuos. Todas las noches creamos esas películas. Y al mismo tiempo, al despertar, ¡pum! El significado a veces se siente. A veces podemos decir, no me acuerdo qué soñé, pero amanecí muy feliz, o muy enojado, o muy triste, por esa película que nosotros mismos nos hemos proyectado. Y el significado, ahí está, y nos afecta. Pero claro está, se trata de escupirle, según Onfray, a Freud, por decir la humanidad es digna, conforme a sus hechos, conforme a sus actos. Dice Onfray, un artista, y Freud lo fue, no deja de tomar sus deseos por la realidad. ¿En serio? Y no se echará en cara a un músico que escuche el mundo
solo con sus oídos y no con los de otros. O a un pintor que vea con sus ojos y no con los del vecino. Ay, hombre, ya no sabes ni lo que estás diciendo. Queridas, queridos, mm, una de las fantasías más grandes es esa clase, digamos, de poder que el psicoanalista tiene sobre su analizante. No estoy aquí hablando del psicólogo o el terapeuta con sus pacientes. Ojo, ajá. Podemos aquí, por una cuestión histórica, social, separar psicología de psicoanálisis. No es lo mismo. Ajá. Históricamente, el psicoanálisis tiene un peso mayor. Ajá. Socialmente, la psicología tiene un peso menor, pero ahí es justamente donde la psicología, buscando dar utilidad a su disciplina, se asocia con la psicoterapia y vienen un montón de tropiezos para la psicología. Ajá. En una cuestión histórica y social, el psicoanálisis está en otro lado. Ujú. Lo digo como psicoanalista y también como profesional en psicología. Terapia no es psicoanálisis, pero, claro está, yo hablo desde mi trinchera, yo hablo desde mi experiencia, yo hablo desde mi vivencia, desde mi vida. No hablo de la teoría. No estoy hablando Freud citó, Freud dijo, Freud. No. Onfred es lo que trata, digamos, de borrar de la historia. Yo no soy Sigmund Freud. Yo leí a Freud, lo sigo leyendo, sigo buscando qué quiso decir. Ajá. Onfred simplemente dice, ah, Freud dijo, pero ese dijo de Michel Onfray está como muy raro. Ajá. Mm, a ver, mm, ahorita Onfray simplemente, porque Onfray lo dice, nos muestra a un Freud loquito. Ajá. Nos muestra a un Sigmund Freud que vivía en fantasías, que vivía en realidades ajenas al mundo y que por alguna razón alguien le creyó. Ajá. A su evangelio, como lo dice Onfray. Ujú. Y, y claro está, de una u otra forma podemos entender que así como Onfray escupe a Freud, escupe al resto del mundo. Voy a ponerlo con otras palabras. Onfray me dice a mí, sin conocerme, que estoy tonto, por llamarme, por apropiarme, digámoslo así, de el ropaje del psicoanálisis. Por decirme psicoanalista, soy un tonto. Va, adelante. Me tiene sin cuidado la opinión de un filósofo francés que no me conoce, que no sabe quién soy y seguramente moriremos sin conocernos. Seguramente. Lo que a Freud le costó el psicoanálisis, Freud lo supo. Lo que a mí me cuesta el psicoanálisis, yo lo sé. Lo que le costó a Lacan, también Lacan lo supo. Aquellos que hemos decidido formarnos y sostener un psicoanálisis, sabemos lo que es pagar el costo del psicoanálisis, no económico, un costo de vida, un costo a veces de dolor, un costo que vale la pena pagar. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no es lo que Freud nos quiere transmitir, que al momento pues no nos ha dicho que es exactamente el psicoanálisis. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, Freud no se conformó con crear un mundo mágico. Ok. Llevó a él a muchas personas y quiso sumar a toda la humanidad sin excepción. No es cierto. Queridos, queridas, ¿por qué? ¿Qué quiso decir Freud con la resistencia al análisis? ¿Ah? En primer lugar, ¿qué es el psicoanálisis?
vamos a aterrizarlo, ¿vale? Y aprovechando que tenemos y mm, posiblemente, vamos a ver. Em, a ver, bueno, tenemos en pantalla esta, esta plataforma que es de acceso universal. Ajá. Mm, el psicoanálisis, según Freud, era garantía de salud mental. Estoy aterrizando el texto de un Freud de forma tal que se satisfagan las condiciones que un Freud está dando a Freud. Ajá. Claro está, un Freud no nos ha dicho, el psicoanálisis promete, sino que Freud, porque lo dice un Freud, prometía algo. Ajá. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial Gemini. El bienestar absoluto no existe. Ajá. Postura de Freud. También la podemos cuestionar, esta respuesta de la inteligencia artificial. Mitigar el sufrimiento. Oh. A ver. Transformar la miseria neurótica en una infelicidad común y corriente. Ah, miren. Posiblemente, caminos futuros de la terapia analítica, posiblemente. Pienso en textos de Freud. Realmente, así que ustedes digan, pues vaya promesa, no tanto. Ajá. Y aquí no hay cita, pero a ver, vamos a ver. Eh, no está tomando, fíjense, como fuente de esto algún texto de Freud, sino Facebook. Ajá, ok. El conflicto es permanente. Aquí, tal cual, tampoco lo dijo Freud. El aparato psíquico está en una lucha constante de deseos inconscientes que habitan en el yo, podemos entenderlo, y las normas sociales que dominan el superyo. No es tan cierto. Ajá. Esta tensión jamás se elimina por completo. Ah, y la fuente aquí si no nos la debe. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé de dónde sacó eso la inteligencia artificial. Dice, el análisis terminable e interminable, se los dejo en la descripción. ¿Dónde está? Aquí está. Y les había dicho esto del mitigar el sufrimiento, caminos futuros de la terapia psicoanalítica. Ujú. Textos escritos por Freud. Ajá. Me parece que Freud menciona algo así en ese texto, me parece, no estoy seguro, pero eh, bueno, lo están viendo en pantalla, ¿vale? Para no dedicarme tanto a eso y regresar al texto, que de alguna manera, Onfray, en su interpretación de las obras de Freud, construye este mito de un Freud que gozó ampliamente del psicoanálisis. Ok, ok. Supongamos que un Freud hace un acto, digamos, de ignorancia inconsciente. Supongamos, ajá, que no leyó biografías, que no leyó contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, presentación autobiográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Donde Freud claramente dice, cuidado, acercarnos al conocimiento duele y es costoso en un ámbito social, en un ámbito a veces económico. Ajá. Pero se las dejo en la descripción también, contribución a la historia del movimiento analítico y presentación autobiográfica. Ajá. Dice Onfray. Mm, a ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí está.
Insultó a los insolentes que se negaban a tomar su teatro por el mundo verdadero y los trató de neuróticos, enfermos, reprimidos que tenían mil cosas que reprocharse en el espeso Senegal de su vida psíquica. ¿Y tu fuente, Onfray? No hay fuente. Ajá. Simplemente Onfray lo dice. Ajá. Con ese fin, inventó un dispositivo para acceder a su circo quimérico, el diván. Echado sobre ese mueble destinado por sus afanes a convertirse en concepto. El imperan- el impetrante, es decir, el que acusaba a Freud, digamos, de falso, ajá, se encontraba con que se le proponía, y aún hoy se le propone, un billete de entrada al mundo mágico, el universo encantado en el cual se arremolinaban las criaturas del filósofo artista. Nada de esto habría sido problemático si se hubiera tratado de un viaje como los que realizamos en una pintura, una ópera, una novela, un poema, un filme, una fotografía, un grabado. Pero Freud pretendió que, al viajar en su compañía, uno se curaría de neurosis. Bueno, la inteligencia artificial, sin muchas fuentes, pero al menos aquí lo está negando a Freud. Ajá. Y si bien estas posturas de Freud, según la inteligencia artificial, eh, tienen cierta, ¿cómo decirlo? Ciertas fallas en su argumentación. Esto de acá no. Ajá. Les voy a hacer solo una cita que ahorita la podríamos buscar o incluso ustedes búsquenla para que no me crean a mí. En una carta dirigida, si mal no recuerdo, a Sándor Ferenczi, un discípulo de Sigmund Freud, el maestro le escribe a su alumno: aprende a disfrutar tu neurosis. ¿Disfrutar nuestra enfermedad mental? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Somos para nosotros, queridas y queridos. No hace falta decir que Freud no fue un teólogo, un teórico de la salud mental. Es que es mucha, hay una enorme enemistad entre la teología y no el psicoanálisis. La salud mental, queridas y queridos, como una promesa política, como una promesa médica, promesa. Sin embargo, en sentido estricto, ¿cuántos certificados de salud mental hay en el mundo actual? ¿Quién puede dar un certificado constante de salud mental? ¿Psicólogos? ¿Médicos? Tampoco. ¿Psiquiatras? No. Salud mental. Freud no garantizaba salud mental. Ningún psicoanalista puede decir, yo te voy a hacer feliz, pues porque no sabemos si la otra persona quiera ser feliz. Y aquí, por supuesto, me aproximo a la neurosis, queridas, queridos. Hay gente que quiere vivir su vida triste. Hay gente que quiere vivir su vida en sufrimiento. Queridas, queridos, existe el masoquismo. Pero, hablando de existencias, regresemos al texto. Dice Onfray. Mm, ¿Dónde está? Aquí está. Pero Freud pretendió que, al viajar en su compañía, ya lo leí, pero lo voy a retomar, uno se curaría de neurosis, psicosis, malestares, neurastenias, histerias, angustias, fobias y otras patologías del alma. Esta promesa de terapia supone compartir la creencia de que la entrada en ese mundo implica la recuperación de la salud, la paz del alma y el fin de toda psicopatología. Antes de continuar, fíjense, aquí, claro está, voy a dejar de compartir. Espero, miren, no les puedo mostrar el texto completo por derechos de autor, entre otras cosas, pero a ver si se puede ver. No, no se ve. Me lleva pifas. Mm. Aquí no hay, tendrán que creerme, queridas, queridos. Estoy en la segunda página de este capítulo, primer capítulo de la cuarta parte. No hay.
una sola cita, no hay ninguna referencia bibliográfica. Entonces, literalmente, Onfray está enseñándolos, nos está mostrando el mito que se hizo de la figura de Sigmund Freud y del psicoanálisis. Ajá. A ver si se ve, a ver si se ve. Es que no. Oh, se alcanza a ver bueno, muy poquito. Pero las citas de Michel Onfray se ven, digamos, como. Ay, sí se alcanza a ver. Como numeritos. Ay, se está moviendo la cámara. Maldita cámara automática. Bueno, justamente. Todo esto que nos dice Onfray es lo que Onfray cree de Freud. Ajá. Y no solo Onfray, queridas, queridos. También cuando yo estudié psicología, repito, Universidad Nacional Autónoma de México, a mí me daba mucho miedo, la verdad. Ciertos maestros, no por su adhesión o su crítica al pensamiento freudiano, sino porque nos decían salud mental. ¿Y eso qué es, profe? Ah, pues la salud mental es salud mental. Ay, gracias. Me aclaró mucho, ¿eh? No, no, no. Yo tenía mucho miedo en la universidad de ser un enfermo mental porque básicamente todas las pruebas dicen todos somos enfermos mentales. Ajá. Y yo esperé que conforme avanzara en la carrera me iban a decir, así se llega a la salud mental. Eso nunca pasó. Ajá. Y esto es una falla severa no del psicoanálisis, sino de la psicología. ¿Por qué vamos a estar diagnosticando a la gente cuando realmente no hay ninguna forma de salir de dicho diagnóstico? No hay ninguna forma de decir, he alcanzado la salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esa clase de mitología lacerante hacia la humanidad a partir de una obra de Freud, de una vida que no quería ir por ese camino? Pero bueno, así acabé la universidad, me titulé, etcétera. Pero empezando a practicar, que me hubieran dicho, a ver, diagnostica, no, 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 no. Eso sí lo recuerdo de un profesor, muy al principio de mi carrera universitaria. Nos dijo, chicos, cuidado con los diagnósticos, no etiqueten. No nos lo dijo así directamente, pero entendiendo a ese profesor, nos quería decir, no se dediquen a hacer diagnósticos psicológicos. Y realmente, queridas, queridos, hay mucho que decir al respecto. No del psicoanálisis, sino del ejercicio de la psicología. Voy a regresar al texto para terminar por el día de hoy. No avanzamos mucho, pero es una lectura, digamos, interesante. Ujú. Dice Michel Onfray, a ver, permítame un segundito. Repito, este texto no se divide por páginas, lo estoy leyendo en Amazon Kindle. Estoy en la posición 4431. Es más o menos por párrafo, ajá, porque avanzando a la siguiente página ya estaremos en la posición 4455. Es decir, de alguna forma, yo ahorita lo estoy nombrando como estoy en la segunda página de este primer capítulo, pero eh, dice Onfray, en su consultorio vienes, es decir, en Viena, Sigmund Freud proponía, pues, para tratar la desconexión con lo real, avalarla y redoblar ese aval con la investidura de armas, de otro mundo capaz de curar de lo real. En otras palabras, proponía una huida, un viaje organizado a un mundo de ficción, a la manera de las religiones que, para que el mundo de aquí abajo sea tolerable, inventan un más allá, en el cual las cosas parecen tanto más simples. Ah, queridas, queridos. Miren, Onfray, con su lenguaje bonito, ya me dijo estúpido, ya le dijo a los psicoanalistas estúpidos, y ahora, con su lenguaje bonito, le dice a los creyentes estúpidos. Ajá. Lo estoy parafraseando. Podría ser mi error.
podría ser que yo quiero hacérmelo personal, pero al fin y al cabo, queridas, queridos, el psicoanálisis, de manera brillante, lo resumió mi analista en no te hagas tonto. Ajá. No vivamos en ilusiones. Onfray no tiene ni responsabilidad ni respeto por nadie más que por Onfray. Ajá. Y eso es justamente algo en lo que Freud, digámoslo así, nunca se durmió en sus laureles. El principal crítico de Sigmund Freud fue Sigmund Freud. Pero claro está, para poderse sostener esto, que no es simplemente un decir mío, hay que leer a Freud. Diálogos con un juez imparcial. No me acuerdo cuál texto de Freud tiene ese subtítulo, pero bueno, finalizo el párrafo. Ah, Onfray llama al psicoanálisis una fantasía similar a la religión. Ok, para terminar, con el dolor existencial de aquel mundo, un recorrido por este universo. Dos puntos. Después de ver en él a los propios padres enlazados en un abrazo carnal, un banquete de carne humana paterna, un hijo que copula con su madre, un lactante que se mete el índice en el ano, un padre que sodomiza a la criada. Es indudable que las cosas terminarían, perdón, que las cosas terminarán por ir mucho mejor. Freud, pensador de las luces, vamos, puntos suspensivos. Eh, Realmente no sé de dónde saca Onfray estos escenarios. En las obras de Freud no están. Tal vez el banquete de carne humana paterna, pero eso no lo inventó Freud. Eso Freud lo toma de muchas otras obras, entre ellas las de Charles Darwin. Y esto está en Tótem y Tabú, que también encontrarán en la descripción de este video. Tótem y Tabú. Voy a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Repito, estamos según el archivo, según lo estoy viendo, el final de la segunda página. Ajá. Empezaríamos la próxima lectura con El mundo mágico de Freud. Ajá. Pero es más bien el mundo mágico de un Freud que construyó leyendo a Freud, porque eso es algo que dice Onfray, ¿no? Que él lo leyó y que al parecer Michel Onfray fue la única persona en toda la historia que entendió a Freud y lo entendió así, como mágico. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar? No, sí, sí lo podemos cuestionar, claro está. Y claro está, también yo mismo soy cuestionable. Ajá. En este sentido, queridas, queridos, por esto publico. Y me gustaría mostrarles el texto en pantalla, pero en esta ocasión no me fue posible. Déjenme ver si quitando, digamos, el fondo de pantalla. A ver, permítame un segundito. A ver. mm, a ver. Vamos a quitar el fondo de pantalla. A ver si se puede ver. Solo leímos una página, pero la página completa no tiene ni una sola referencia bibliográfica. A ver, por un momento vi que el texto se hacía más claro. ¡Ay, caray! No se ve. Y esto es un problema de iluminación directamente. En fin, a ver si en el siguiente video, o tal vez más tarde, pueda yo tomar una captura de esta pantalla y mostrárselas. No sé cómo, por ejemplo, pasar de mi tablet a, a la pantalla, ajá, que estoy grabando. Pero bueno, queridas, queridos, cuídense mucho. Nos vemos, por supuesto, la otra semana para continuar con la lectura de este capítulo. Freud, no, Sigmund en el País de las Maravillas. No es un capítulo tan largo, me parece, pero nos faltan como 5 páginas, no es mucho, pero Onfray luego se pone muy,
técnico, muy filosófico y a veces incomprensible, completamente incomprensible. Ajá. Pero digo, ya es parte como de la costumbre de un Freud, así como bla, 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 mentir, a veces un Freud miente y a veces dice lo que quiere que pensemos, algo que nunca hizo Freud en su texto, más bien se la pasa cuestionándose a sí mismo en su obra, pero bueno, cuídense mucho, queridas, queridos, nos vemos en otros estudios. Bye.